Muy buenos días, mi nombre es Natalie Flores, estudiante de la carrera de Enfermería de primer semestre de la Universidad Técnica del Norte. El día de hoy analizaremos dos temas cruciales que cambiaron por completo la historia del Ecuador, como son la sucretización y la dolarización. Veremos cómo las malas decisiones del pasado nos llevaron a vivir una crisis extrema y cómo la adaptación de una moneda extranjera terminó siendo la mejor alternativa para estabilizar la economía del país. Primero, empecemos con la sucretización. ¿Qué fue exactamente? Básicamente, fue un proceso en el cual el Estado ecuatoriano decidió asumir la deuda externa privada en dólares de los banqueros, empresarios y particulares que habían hecho contratos con bancos extranjeros. Lo grave de todo esto es que se congeló la tasa de intereses para estos deudores a un 16%, cuando en realidad debería haber estado en un 28%. ¿Esto qué significó? Que lograron un subsidio gigante a costa de todos los ecuatorianos. Listo, ahora hablaremos del impacto, beneficiarios y de la inflación de la sucretización. Este proceso tuvo un impacto demasiado devastador, ya que al momento en el que el Estado decidió asumir la deuda privada, la cual representaba a un 25% de los pasivos externos, hizo que la deuda se incrementara, haciendo que tengamos un costo pasivo de 4.462 millones de dólares. Pero ahora la pregunta es, ¿quiénes se beneficiaron? Pues se beneficiaron muchas entidades que ni siquiera tenían que ver con las actividades productivas, como son las empresas constructoras, las casas grandes comerciales y las editoriales. Por otro lado, los bancos que más se beneficiaron fueron el Banco Pacífico y el Banco Popular. Y para colmo, en el gobierno de León Febres Cordero se incrementó lo que vendría siendo la sucretización ampliada, en donde hace referencia a que las deudas se van a poder pagar de 3 a 7 años. Para transformar estas obligaciones, el Banco Central tuvo que emitir una cantidad masiva de sucres. La cantidad excesiva de impresión de billetes financió lo que vendría siendo el gasto estatal. Sin embargo, desató una hiperinflación y además nos dejó con problemas económicos que nos afectaron durante mucho tiempo. Ahora hablaremos de la crisis económica de 1999 y la devaluación. Toda inestabilidad acumulada explotó a finales de los años 90. Históricamente, los gobiernos devaluaban la moneda de manera intencional para beneficiar a ciertos grupos, especialmente a los exportadores. Para que se hagan una idea de la devaluación masiva, el dólar en el año de 1982 tenía un valor de 25 sucres. Sin embargo, para el año de 1990 ya tenía un valor de 884. Y para finales del siglo XX, el dólar ya había multiplicado su valor por casi 30 veces. Cuando Yamil Mahuad asumió el poder, el dólar estaba en 5.000 sucres, pero para diciembre del año de 1999, este había multiplicado su valor hasta llegar a 25.000 sucres. La emisión agresiva de dinero para cubrir el déficit provocó una devaluación del sucre de un 400%, haciendo que la inflación pase a estar a un 91%. Esto destruyó por completo el poder adquisitivo de la gente, lo que hizo que el gobierno tomara medidas drásticas como fue optar por la moneda estadounidense como moneda nacional. Ahora pasémonos a hablar de la dolarización. ¿Qué es la dolarización y la implementación histórica? Es un proceso monetario en el cual un país renuncia por completo a la soberanía monetaria y cambiaria, adoptando una nueva moneda extranjera. En nuestro caso fue el dólar. Este cambio inició oficialmente el 9 de enero del año 2000 mediante un decreto del presidente Yamil Mahuad.
A partir de ese momento, todas las transacciones, salarios, precios o cuentas bancarias tuvieron que expresarse obligatoriamente en dólares, eliminando así el sucre por completo. El mecanismo de canje funcionaba cuando una persona común iba a un banco corriente y le entregaba sus billetes en sucres. Ese banco corriente entregaba los billetes al Banco Central, para que luego éste le devolviese los billetes que antes eran sucres en dólares. Impactos, desafíos y ejes de modelo. Al adoptar el dólar, el Ecuador eliminó por completo su política monetaria nacional, por lo cual perdió toda la capacidad de poder imprimir billetes propios. Aunque suene negativo, esto nos ayudó mucho, ya que ahora dependemos de la Reserva Federal de los Estados Unidos, por lo cual los gobiernos ya no pueden imprimir dinero, por lo tanto ya no se generará una inflación, rescatando así la economía y también estabilizó los precios. Como ya no podemos devaluar la moneda, el país necesita articularse con varias políticas públicas que nos permitan beneficiarnos desde la productividad y la innovación. Tenemos que enfocarnos en dos ejes principales. El primero, que es la relación entre nuestras instituciones y el modelo, y el segundo, que es cuidar una moneda que no es nuestra. Hemos llegado al final. Para finalizar, voy a dar una pequeña conclusión. Podemos decir que ambos procesos marcaron un antes y un después de la historia y de la economía del país. Podemos decir que la sucretización fue una mala decisión por parte del Estado, ya que al asumir las deudas de las demás personas, grandes empresarios o ricos, hizo que el sucre cayera y provocó que los ecuatorianos suframos una crisis económica. Por otro lado, la dolarización fue un proceso realmente necesario, aunque nos dolió perder nuestra moneda nacional. La llegada del dólar a nuestro país hizo que nuestra economía se estabilizara, lo cual nos permitió que nos encontremos en donde hoy nos encontramos sin tanta necesidad de dinero. Muchas gracias, espero me hayan entendido y comprendido del tema que expliqué.